El siguiente ¿Está? ponente es el licenciado Santiago Rodríguez Benítez con el tema accesos vasculares, enfermero de la Universidad Nacional de Callao, especialista clínico de la línea de catéteres de Vector, formación en la Marina de Guerra del Perú como enfermero naval, calificado como enfermero en anestesista y ha trabajado en centro quirúrgico del Hospital Naval en embarcaciones marítimas en el Perú y en el extranjero de unidades quirúrgicas móviles en zonas de emergencia. Adelante, licenciado Santiago. Se le ¿Qué tal? escucha. Buenas noches. Un momentito, voy a compartir mi pantalla. Ah, ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, sí, licenciado, se visualiza y se Gracias, oye bien. disculpen. Lo que pasa es que estoy más acostumbrado a usar otra plataforma y estoy aquí. Ok. Antes de compartir, voy a abrir mi cámara porque me quiero presentar con ustedes. Gracias por la presentación. Mi nombre es Santiago Rodríguez, también licenciado en enfermería. Y voy a compartir con ustedes este tema que es muy importante y tiene relación con los otros, eh, con cierta parte del tema que ponentes anteriores han estado hablando. Y pues agradecería también que cualquier interrogante, cualquier pregunta que tengan, la puedan dejar en el chat y gustosamente vamos a resolverlo. Ok, voy a compartir la pantalla. Oh, voy a mostrar mi pantalla. A ver. am, ¿Se ve la pantalla? Estoy cambiándola, ¿se ve? Sí, sí, licenciado, se Ok, visualiza bien. perfecto. Entonces, yo voy a hablar sobre la actualización en el manejo de accesos vasculares basados en la evidencia. Mi nombre es Santiago Rodríguez, yo soy especialista clínico de la línea MDS de Becton Dickinson. Muchas gracias por la invitación. Eh, lo que voy a hablar es sobre, para iniciar esta ponencia, es sobre la terapia de infusión, que es el procedimiento terapéutico invasivo en donde mediante la inserción de un catéter en la luz de una vena se administran fluidos, medicamentos, sangre o sus derivados. A esto también lo llamamos terapia intravenosa o intravascular. Es solamente para poder ir poniéndonos en el tema. Los tipos de infusión intravascular son dos: infusión continua y la intermitente. La continua viene a ser la infusión de medicamentos, soluciones y o hemoderivados durante horas, días o semanas. Y la intermitente es la administración de medicamentos y o soluciones ocasionalmente cada 4 horas, 6, 8, 12 o 24 horas. Inclusive hay periodos en el que no se usa el catéter. A eso llamamos intermitente. Las zonas anatómicas de punción. Esto es importante porque también depende de esto la duración de nuestro catéter. Primero tenemos que elegir las venas del antebrazo, evitar las venas que ya han sido anteriormente usadas. A veces queremos utilizar esas venas porque son de buen calibre, porque las vemos bien. Sin embargo, al momento de utilizarlas ya no resisten una nueva punción y perdemos el catéter, perdemos esa oportunidad, causamos un malestar al paciente y nosotros también. Debemos de procurar encontrar las venas que sean fácilmente palpables para elegirlas, que tengan un buen llenado capilar. Las venas en el miembro no dominante, digamos que si el paciente es diestro, tengamos que elegir en el lado izquierdo, y si es zurdo, pues nos vamos al lado derecho, para que el paciente se sienta más cómodo, pueda hacer uso de su miembro dominante. Y esto también nos aporta porque al no usar mucho el brazo, por poner un ejemplo, donde tiene el catéter, lógicamente
nos va a durar más también, porque va a haber menos riesgo de que lo mueva, que lo doble, que lo contamine. También tenemos que preferir las venas opuestas a la zona del procedimiento quirúrgico, en el caso que vaya a entrar a la sala de operaciones. Y elegir también las venas del mayor calibre posible. Podemos ver aquí en el lado izquierdo, en la pantalla en el lado derecho, mala relación entre un catéter vena. Vemos un catéter que prácticamente tiene el diámetro de la vena y esto no está bien. Una buena relación de la vena del catéter viene a ser esta, que el catéter sea en promedio un tercio del diámetro de la vena. Esto es muy importante porque aquí puede haber un contacto con la parte íntima o la capa íntima de la vena. Me puede a la larga dar una flebitis mecánica. Aquí no ocurriría eso. Hablando de la evolución de los materiales de los catéteres intravasculares, vamos a comenzar por el año 1929, donde se usaban como el material de caucho. En los años 40 ya aparece el polietileno y el PVC. En los años 60 va mejorando y se usa el teflón. En los 70 se usa la silicona. En los 80 el vialón y el material vialón y el poliuretano. De hecho, el vialón es un poliuretano también. Aquí podemos ver las características que debemos elegir para nuestros catéteres. Que el catéter sea de material flexible para que se adapte a la forma de la vena y no rígido para que haga contacto y fricción en la íntima o la capa interna de la vena, lo que nos va a producir una flebitis mecánica. Aquí tenemos también que elegir un catéter que sea resistente, que cuando yo lo doble, pues resista esta curva y no se me acode. Porque si esto ocurre dentro del paciente, voy a tener que cambiar porque ya no va a haber un paso de fluidos. Mientras que aquí, pues me permite el continuar con su tratamiento. En las recomendaciones para la terapia intravascular, tenemos que valorar la estricta necesidad de insertar el catéter venoso periférico corto, o sea, que sea necesario. También valorar la condición general del sistema venoso circulatorio y evitar las zonas anatómicas de flexión. ¿Por qué? Porque si nosotros utilizamos las zonas de flexión y lógicamente todos queremos usar esa zona porque las venas son más gruesas, porque es más fácil canalizar ahí. Sin embargo, son zonas de flexión. El paciente va a tener mucho movimiento, va a haber mucha flexión en esas zonas. Son zonas calientes y húmedas. Entonces, eso favorece a contaminación. Entonces, hay que evitar esas zonas. A menos que, bueno, si no hay otra alternativa, la llegaremos a utilizar. Sin embargo, no es lo recomendable. Seleccionar la vena con base en la terapia prescrita y la duración del tratamiento. Si tenemos un tratamiento largo, pues utilizaremos una vena que nos permita mantener el tratamiento completo sin necesidad de volver a canalizar en otra. No elegir una vena pequeña que se vaya a romper y no terminemos el tratamiento. En la terapia prescrita también tenemos que elegir si es que vamos a administrar grandes cantidades de volúmenes o simplemente es un medicamento que no requiere un catéter de gran calibre o una vena de gran calibre. Insertar el catéter venoso periférico corto, preferentemente en el antebrazo o brazo para disminuir el riesgo de complicaciones y proporcionar comodidad al paciente. Porque al estar en una zona que no es de flexión, el paciente puede mover su brazo, puede doblar su zona de flexión sin estar preocupándose del catéter y nosotros también vamos a estar tranquilos porque no lo vamos a poner en riesgo al catéter para que podamos luego tener que cambiarlo. Y seleccionar el miembro no dominante para que haya menos posibilidad de que lo mueva, de que lo tope o etcétera. En pacientes adultos, el sitio de preferencia para la inserción de los catéteres venosos periféricos cortos es en las extremidades superiores, en los pediátricos, en extremidades superiores e inferiores, en el recién nacido o prematuro, miembros superiores, inferiores o cuero cabelludo. Son algunas de las recomendaciones. Lo que nosotros tenemos que usar siempre son las barreras.
Tenemos que siempre utilizar los materiales adecuados que eviten la exposición directa de sangre u otros fluidos potencialmente contaminados. Yo sé que es complicado canalizar con guantes, sobre todo si los pacientes tienen venas difíciles o a veces los guantes no son de nuestro tamaño, nos complica. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que nuestra salud, nuestro bienestar también está en juego al nosotros utilizar un catéter y tenemos una aguja que nos pone en riesgo de que nos podamos pinchar o, o el fluido que pueda salir, la sangre, etcétera. Nosotros tenemos que preparar la piel para el acceso venoso. La antisepsia cutánea previa a la inserción de un catéter venoso periférico será realizada preferentemente con gluconato de clorhexidina con alcohol. La piel es la fuente de la mayoría de las infecciones de la herida quirúrgica y de las asociadas a catéter venoso periférico, perdón, a catéter venoso residiendo el 80% de las bacterias en el estrato córneo de la piel. Si no se fricciona, puede que la solución no alcance a las bacterias del estrato córneo. Cuando nosotros hacemos la desinfección, tenemos que friccionar. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con un movimiento hacia adelante y hacia atrás durante 30 segundos, lo que nos garantiza que el sitio reciba suficiente antiséptico y la solución penetre las 5 primeras capas de las células del epidermis. Una vez que esto esté asegurado, la preparación se lleva hacia la periferia. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros podemos hacer, y veamos aquí esta imagen, si hacemos esto, esta espiral de adentro hacia afuera, que normalmente lo hemos hecho, no es lo más recomendado. Ahora hacemos este método en rejilla, que es arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, y hacia los lados, ¿no? Y luego hacemos el espiral de adentro hacia afuera, lo que hemos dicho aquí. Y esto sí nos garantiza una adecuada desinfección de la zona. Las complicaciones que se nos pueden presentar: infección, flebitis, oclusión, desplazamiento, extravasación. Y estas fallas se deben a complicaciones innecesarias, principalmente. En cuanto a la flebitis, que viene a ser la inflamación de la vena, puede estar acompañada de dolor, eritema, edema, formación de rayas y o el cordón palpable y se clasifica mediante una escala estándar, que tenemos a la flebitis mecánica, flebitis química y la flebitis bacteriana. ¿Y qué es cada una? La mecánica viene a ser el daño de la íntima, que es la parte interna de la vena, por el catéter o la aguja. Es lo que pasa cuando el catéter no se adapta a la forma de la vena o cuando es demasiado grueso y está rozando constantemente las paredes de la vena, suele suceder esto. Aquí vemos la flebitis. En cuanto a la flebitis química, viene a ser la irritación de la íntima mm, por una infusión de sustancias y o medicamentos irritantes o que producen reacción. ¿Ven? Al pasar por aquí, el medicamento irritante va a producir la flebitis química. Y nosotros tenemos que también saber qué medicamentos debemos pasar y qué medicamentos no debemos pasar por un catéter. Porque por más bueno que sea un catéter, si nosotros estamos administrando medicamentos que no deben pasarse aquí, sino que deberían pasarse por un catéter venoso central, o por un PIC, entonces vamos a producir esta flebitis mecánica. Vamos a perder la vena y vamos a también a perder el catéter. La flebitis bacteriana es la inflamación de la íntima causada por bacterias. Acá tenemos, ¿no? Se forman las bacterias y comienza a infectarse y se produce la flebitis. Las oclusiones en los accesos venosos. Existe la mecánica por precipitados y trombóticas. En el primer lugar, debemos descartar cualquier obstrucción mecánica evidente, acodamiento del equipo, del catéter, precipitados en el sistema de infusión, catéter clampado. Eh, si existe un acodamiento interno, será preciso una revisión radiológica. A veces no es tan necesario hacer eso, pero es suficiente con retirar un poco el catéter, desplazar unos centímetros y pues permitir el paso del medicamento nuevamente. Hay que decir que algunas de las oclusiones se deben a la posición interna del catéter, haciendo pared con el vaso sanguíneo. Una vez comprobado que no existe oclusión mecánica externa, procedemos a lavar con solución salina al 0,9% si el sistema lo permite y aspirar nuevamente para poder ver si hay retorno de sangre.
Aquí les quiero contar algo que me pasó también, algo que aporta en el tema de experiencia y que me recuerda muy bien estas imágenes. Yo canalicé a un paciente de venas difíciles, y de hecho sabía que era de venas difíciles porque me lo dijo y habían buscado mucho personal que lo canalice y no encontraban. Entonces yo lo canalizo, pero sí sus venas eran muy difíciles, tenían muchas curvas. Entonces cuando yo canalizo, el medicamento comenzó a pasar primero, pero luego no pasaba. Cuando abría no pasaba. Entonces lo probé con una jeringa y pasó suave. Y cuando quise aspirar, no pasaba. ¿Qué es lo que había pasado? Entonces yo retiré un poco, como dice aquí, retiré un poco. Y ¿qué es lo que estaba pasando? Que el catéter, en la punta del catéter se había pegado a la pared de la vena. Entonces, cuando yo empujaba, cuando yo ponía con el equipo de venoclisis el paso del cloruro, no había mucha fuerza de empuje y no empujaba la vena. Cuando yo utilizaba la jeringa, usaba un poco más de fuerza, lógicamente, por la presión, empujaba la vena y pasaba sin problema. Yo veía que no había elevación de la piel, pero cuando quería aspirar no había aspiración porque como estaba pegada a la vena tapaba la punta del catéter, entonces no me permitía el retorno de sangre. ¿Qué es lo que hice? Retiré un poco el catéter, era una vena que no permitía que el catéter ingrese completamente y retiré un poco. Al retirar me liberó la punta y me permitió el paso del cloruro sin ningún problema. Terminé mi tratamiento los 3 días que requería el paciente sin ningún problema con el mismo catéter. Debemos sospechar la presencia de precipitados si la infusión se ralentiza o interrumpe tras la administración de fármacos. Si la oclusión es por precipitado de fármacos, diversas sustancias se han utilizado dependiendo de la causa sospechada. Este tipo de oclusiones se previene no realizando mezclas de fármacos incompatibles y lavando la línea de infusión entre la administración de distintos fármacos. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros, luego de administrar un medicamento, debemos de utilizar el método SAS, solución salina, administrar medicamento y solución salina. Nosotros administramos el medicamento, luego administramos solución salina, que simplemente es abrir la llave del cloruro y que permita que el cloruro pase por toda la línea y barra todo medicamento que está en el trayecto, ya sea en el equipo de venoclisis o sea en el mismo catéter, lo que va a producir que se irrite o que se formen precipitados y que me obstruya la luz del catéter. Pero adicionalmente a eso, para evitar que se forme la fibrina, para evitar que se formen precipitados, lo que yo tengo que hacer es la técnica del lavado pulsátil, el push stop, o el lavado turbulento, como lo conozcan. Pero ¿cómo se hace? Con una jeringa de 10 cc y se hace pulsaciones de 1 centímetro, presiono, paro, presiono, paro. Y siempre debemos de usarla con una jeringa de 10 cc, porque la jeringa de 10 cc tiene el diámetro adecuado para evitar una presión alta y que me pueda dañar el catéter. Entonces, si yo quiero utilizar 10 cc, una jeringa de 10 cc. Si quiero utilizar 5 cc de cloruro, una jeringa de 10 cc. Si quiero utilizar 3 cc de cloruro, una jeringa de 10 cc también. ¿De acuerdo? Es la presión que debemos mantener, es la adecuada. En cuanto a cuando sospechamos de una oclusión trombótica, es un coágulo de sangre, si el catéter ha estado sin uso durante bastante tiempo, parado entre distintas infusiones y tras una extracción de sangre. Este tipo de oclusiones pueden ser parciales o totales. La prevención en estos casos pasa por un buen manejo y mantenimiento de los catéteres, realizando limpieza y sellado periódicamente con solución salina, ya lavados con solución salina en catéteres en uso. Una buena técnica en la extracción de sangre y no permitiendo paradas innecesarias entre la administración de fármacos. Por esto es importante también nuevamente a la técnica de lavado pulsátil. Si tenemos un catéter que no utilizamos, hagamos la técnica de lavado pulsátil cada 8 horas para evitar la formación de fibrinas o que se formen trombos y verifiquemos que el catéter esté permeable. Acá tenemos una escala en cuanto a
de la INS. El nivel cero es sin síntomas, el uno es la eritema en el local de acceso con o sin dolor, dos, dolor en el local de acceso a eritema, el 3 es dolor en el local de acceso con eritema, formación de entrevenas, cordón venoso palpable. El 4 ya es el dolor en el local de acceso con eritema, formación de entrevenas con cordón venoso palpable mayor a 1 pulgada de longitud y drenaje purulento. El lavado intermitente en la limpieza del catéter venoso central es la técnica del push-stop-push, lo que les estaba comentando, o del lavado intermitente, que consiste en la inyección repetitiva de cortas pulsaciones, por ejemplo, de 1 milímetro, seguidas de una breve pausa con el fin de crear turbulencia dentro de la luz del catéter venoso central. Sí, se crea la turbulencia. ¿Por qué? Porque si yo vengo con una jeringa y hago un paso continuo, voy a generar una presión y esa presión sí me va a permitir que pase, pero no me garantiza que haya logrado la turbulencia. Y lo que hace la turbulencia es desprender, por ejemplo, los restos del medicamento o la fibrina que se ha adherido en la pared interna del catéter. Solo el lavado turbulento es lo que va a permitir que se desprenda y que me mantenga el paso correcto y que la luz del catéter se mantenga bien durante todo el tratamiento. Yo he pasado medicamentos a pacientes durante 10 días y con una buena técnica de lavado pulsátil o push stop push sin problema. 10 días y no uno, varios pacientes. Toda evidencia encontrada se basa en estudios in vitro. A la falta de ensayos clínicos de calidad que aporten más información, se puede concluir que el uso de la técnica push-stop-push o lavado intermitente del catéter parece mejorar la permeabilidad de los catéteres venosos centrales, eliminando depósitos sólidos, fibrina precipitada de fármacos, bacterias intraluminales, etc. Es muy importante. Ustedes cuando han hecho o tienen sus pacientes con medicamentos y varios días, notan que al segundo o tercer día abren la llave de venoclisis y comienza a pasar a veces más lento al tercero, segundo día, cuarto día más lento y nosotros decimos, oh, se está obstruyendo y venimos con una jeringa y pasamos. Y a veces venimos con una jeringa de 5 o de 3 decimos, solo voy a pasar un poquito y pasa. Sin embargo, estamos pasando mucha presión. Y entonces, cuando hacemos el paso, lo que hacemos es que el cloruro pase, pero, no estamos haciendo la turbulencia. Entonces, en ese momento pasa, pero luego nuevamente comienza otra vez lento, 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 lento. Eso es porque no hemos hecho la técnica del push, stop, push, que sí es diferente. Una vez que hacemos la técnica, vamos a ver que el cloruro va a ser un paso mejor, no va a ir disminuyendo el goteo. Aquí podemos ver la importancia de la presión. Digamos que el diámetro de 10 ml causa el menor riesgo de daño del catéter. ¿Por qué? Acá yo tengo dos ejemplos de jeringas, una de 3 ml estándar y una jeringa de 3 ml con un barril de diámetro de una jeringa de 10 cc. Si a ambas le aplicamos 5 libras de fuerza, 5 libras de fuerza aquí está, la estándar me genera 55 psi, mientras que la de diámetro de 10 cc me genera 19,75 psi, mucho menos de la mitad. Entonces, estos son ejemplos para que nosotros tengamos en cuenta al momento de usar una jeringa para hacer nuestra técnica del push-stop-push. Pues gracias, espero que les haya gustado la ponencia y si tienen alguna pregunta, encantados de poder resolverla.